porque para eso estamos aquí, para que el reino del Señor se extienda cada día más, para que sea su reino extendiéndose por toda la tierra y que nosotros seamos instrumentos útiles en las manos del Señor, que realmente podamos ser esos obreros aprobados que Dios quiere para su obra, en el nombre de Jesús. Entonces, yo quiero orar para comenzar, quiero pedirle al Señor que sea ayudándonos, que Él sea bendiciéndonos, que Él nos dirija, que podamos eh, realmente sacar provecho de este tiempo. Entonces, yo quiero orar por cada uno y por este tiempo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, bendito Señor. Gracias, misericordioso Señor, por tu fidelidad, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, Señor, porque nos ayudas, porque nos bendices, Señor, porque tú, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, Señor, has dispuesto muchas cosas, Señor, que nosotros podamos aprender, Señor, para que hagamos esa tarea que tú nos has encomendado, Señor, para que la podamos hacer con excelencia, Señor. Yo te pido hoy que seas tú ayudándome, Señor. Dame la gracia, Señor, dame la claridad, Señor. Ayúdame a hacerme entender, Señor, esto que tú has puesto, Señor, en mí para compartir con mis hermanos y mis hermanas, Señor. Señor, que realmente yo sea instrumento en tus manos, Señor. Por favor, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que podamos ver estos aspectos, Señor, conforme a lo que tú quieres, Señor, y los podamos poner en el contexto de nuestro trabajo, Señor, del servicio de que cada uno de mis hermanos está haciendo en cada una de sus iglesias locales, Señor. Bendícele, Señor, por disponerse, Señor, para servir en su iglesia local, Señor, a los que son diáconos, Señor, a los que son coordinadores de ministerios, a los que son líderes encargados, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdales, Señor, que realmente lo que hablemos en esta tarde les ayude, les guíe, les dirija, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te lo ruego, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú, Señor, hoy, Señor, alimentando, Señor, y capacitando a tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te lo ruego para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir pantalla en este momento y poder en esta tarde avanzar en el módulo 2 que hemos establecido de este diplomado de liderazgo. En el módulo 1 hablamos de la comunicación como un aspecto esencial en, en el liderazgo, y hoy queremos hablar de la influencia. Realmente la definición de liderazgo que muchos estudiosos cristianos tienen es que el liderazgo es influencia. Básicamente a eso se refiere. Entonces queremos abordar en este momento este módulo 2. También recordarles que hoy cerramos el módulo 1 ahí en la plataforma de la escuela para que demos apertura precisamente a este módulo 2, y que encontrarán también ahí en la plataforma los materiales adicionales al mismo tema y algunas actividades para realizar como parte de el trabajo del liderazgo, ¿sí? Como parte del trabajo de este módulo, ¿sí? Entonces,
para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Hay alguien que me está pidiendo, me está escribiendo en el WhatsApp que le permita entrada a la reunión, entonces yo no sé quién puede, quién tiene la autoridad para poder permitir los ingresos. No sé, Pastor, hermana Zuley. están habilitadas, no hay sala de espera, todo el mundo está entrando normal. Toca es decirle Ah, que ingrese nuevamente por el link. dice que el anfitrión no me deja entrar, dice la hermana aquí. Ya revisamos entonces. Sí. Y Claudia Marcela también dice que no la deja entrar. Ya van dos personas. Están entrando, hay 70 personas en sala, pastor. Listo. Ok. Listo. Porque es que me distraigo con este teléfono, que no es la idea. Entonces, ay, gracias, hermana. ¿Y su merced también está grabando este aparte o es la Sí, sí, señor, continuación de yo la otra? le grabé aparte. Está grabándose Ah, aparte. listo, gracias. Ok. Bueno, muchas gracias, hermano. Listo, entonces queremos hablar sobre este módulo que es la influencia. Yo creo que esto es algo muy, muy importante para todos hermanos, ustedes que son líderes que están sirviendo en la iglesia local, es muy importante recordar esto, ¿sí? Que el liderazgo básicamente es influencia, ¿sí? Y es lo que yo quiero abordar, porque a veces esperamos a tener una posición, ¿cierto? Para poder hacer algo y para dirigir. Entonces yo espero tener una posición, yo espero poder ser, ser diácono o que el pastor me dé la oportunidad para poder servir, pero realmente el liderazgo se concibe como influencia, ¿cierto? De hecho, muchas personas pueden tener posiciones de autoridad, pueden tener posiciones de incluso poder, pero no ser personas de influencia, ¿cierto? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿sí? Y la evidencia de esa influencia es que otras personas le siguen, ¿cierto? Que otras personas están allí y las personas a las cuales les dice, les invita, les sugiere, lo están siguiendo, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante enfatizar en que no solamente se necesita ser una persona importante para tener influencia, ¿cierto? Incluso hay personas que son importantes pero no tienen influencia, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos autoridad, ustedes ya tienen autoridad, ustedes ya tienen poder porque tienen un cargo, tienen una responsabilidad, pero eso solamente nos permite que nosotros podamos hacer el trabajo porque, y le animemos a las personas a que hagan el trabajo porque lo tienen que hacer, ¿cierto? Sin muchas veces una verdadera disposición o un auténtico entusiasmo, ¿sí? Simplemente las otras personas nos hacen caso porque somos la autoridad y a la autoridad se le hace caso, pero no logramos que esas personas realmente den su 100% o que esas personas se esfuercen en lo que están haciendo o que esas personas realmente se comprometan en el servicio al Señor, ¿sí? Pero aquí, cuando hablamos de influencia, lo que estamos diciendo es que tenemos que lograr, no solamente por la autoridad y la posición, sino por la influencia que ejercemos en los otros, de que las personas hagan su trabajo por su propia conveniencia, por su propia motivación, por su propia cuenta, y que lo puedan hacer con entusiasmo. Ese es el propósito, ¿sí? Esa es la idea de este concepto de liderazgo, ¿cierto? Un líder no solamente es el que manda, y por eso muchas veces se hace distinciones entre jefe y líder, ¿cierto? Y nosotros, en el contexto del mundo, muchas veces hemos tenido jefes, ¿cierto? Y esos jefes no necesariamente han sido buenos líderes, ¿sí? Son jefes porque tienen el cargo de jefe, ¿sí? Y puede ser que nosotros en algunos casos también seamos de la misma manera, ¿cierto? Podamos ser jefes o podamos ser diáconos o podamos ser líderes
con el título de líderes o podemos ser coordinadores de ministerio, pastores, sin realmente ser influencia o influenciar en nuestras comunidades. Entonces, el aspecto importante en esta tarde que queremos mirar es cómo logramos ser influencia y la importancia de la influencia en el liderazgo. Que no podemos llamarnos líderes si no tenemos influencia, si no influenciamos en otros, si otros no nos creen lo que nosotros decimos. Y aquí vamos a ver aspectos importantes, porque el primero que tiene que creerse, como dice en el cuento, somos nosotros mismos, ¿cierto? Ese es el primer aspecto y el primer punto que es relevante, ¿sí? Y lo hemos experimentado con lo que nos ha enseñado el pastor Israel. Si nosotros no creemos la verdad, si nosotros no la vivimos, no tenemos cómo lograr que otras personas también crean esto. Si el Evangelio no transforma nuestras vidas y no se evidencia en nuestras vidas, será muy difícil que nosotros podamos decirles a otros que el Evangelio puede transformar sus vidas. Entonces, eso es un aspecto bien importante y a eso se refiere la influencia. Es poder ser esa luz que dirige a los otros y que siguen otros, ¿cierto? Que otras personas están siguiendo. Y es que lo que tenemos, el punto de partida por el que tenemos que nosotros arrancar en este concepto de influencia es que todos nosotros influenciamos a alguien o a algunas personas, ¿cierto? Siempre nosotros somos influencia para alguien y recibimos la influencia también de alguien. Dicen los estudios, un estudio que hizo Esteban Moro y Giovanna Mirtello, dicen que más o menos en promedio, a lo largo de nuestra vida, más o menos si una persona vive entre 75 y 80 años, dicen que puede más o menos influir en la vida de más o menos 5,000 personas. Y eso refiriéndose en promedio, es decir, una persona, digamos, que no es muy sociable o que no tiene muchos contactos. Estamos hablando de una persona promedio puede influir en más o menos 5,000 personas. Imagínense un líder, imagínense un pastor, imagínense una persona que tiene a cargo a otras personas, pues este número va a aumentar. Incluso dicen algunos que puede llegar hasta las 10,000 personas. ¿Sí? Algunos estudios dicen que pueden ser más de 10,000 personas cuando una persona tiene autoridad, cuando una persona tiene poder. Pero digamos una persona regular influye en su vida en más o menos 5,000 personas. Y eso me parece que es un número bastante grande, ¿cierto? Es un número muy, muy grande. Y esto lo que nos muestra es que nosotros siempre estamos influyendo sobre alguien y alguien siempre está influyendo sobre nosotros, ¿sí? Es decir, nadie, absolutamente nadie está exento de ser un líder o de ser un seguidor en un momento dado, ¿cierto? Nosotros estamos siempre compartiendo esos roles, ¿sí? Hay momentos en que somos líderes y hay momentos en que somos seguidores. Siempre, siempre, frente a grupos de personas. Pero tenemos que lograr hacer efectivo ese potencial de liderazgo que nosotros tenemos. En cualquier situación, frente a cualquier grupo, nosotros tenemos influencia y tenemos que promover y potencializar esa influencia que nosotros tenemos, ¿sí? Porque podemos influenciar positiva o negativamente a todas esas personas. Perdón, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Porque siempre ejercemos influencia. El problema no es si ejercemos una influencia, es decir, usted ya no tiene que preguntarse, ¿yo ejerzo influencia? ¿Yo soy influencia para...? Tenemos que hacernos es cómo es nuestra influencia.
amigo, su esposo, su pastor, ¿cierto? Pensemos en las personas que han influido en nosotros. ¿Y de qué manera han influido en nosotros? ¿Cómo han hecho que nosotros hagamos algo? Que nosotros nos motivemos a algo. ¿Cómo nos han movido a nosotros a la acción? Y hay un autor, que es de apellido Miller, que tiene una cita que me pareció importante ponerles aquí. Y Miller dice: han habido reuniones de un solo momento que han dejado impresiones para toda la vida, para la eternidad. Nadie puede entender esa cosa misteriosa que llamamos influencia. Sin embargo, todos nosotros ejercemos influencia continuamente, ya sea para sanar o para bendecir, para dejar marcas de belleza o para lastimar, para herir, para envenenar, para manchar otras vidas. Realmente nosotros estamos influenciando todo el tiempo y muchas personas nos están viendo a nosotros. Muchas personas han puesto nuestra mirada en nosotros. Ponen esa mirada en nosotros para ver cómo nos comportamos, para ver cómo actuamos, para seguirnos. Y los primeros en los cuales nosotros tenemos una influencia directa es nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Ellos son las personas a las que más directamente nosotros influimos, sobre las cuales nosotros influimos. Y podemos influir de una manera positiva, de una manera de bendición, de una manera de sanidad, o podemos influir de una manera negativa, de una manera que los marque para decir: yo nunca quiero ser como mi mamá, como mi papá, ¿sí? O los marcamos de una manera positiva: yo sí quiero ser como este hermano, como mi esposo, como mi esposa, yo quiero ser así, yo quisiera ser como esa persona. Y eso es lo que marca la diferencia entre un líder y otra persona, ¿sí? Y en un líder cristiano, ¿sí? En que nuestra influencia es para bendición, para construir, para animar, para llevar a estas personas a que saquen el máximo de su potencial y lo den para el Señor. Creo que ese es el punto más importante al hablar de influencia. Es que nosotros podamos lograr que esas personas que en este momento le están siguiendo a usted en su comunidad, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 5, las personas que usted tiene a cargo, pueden ser ese grupo de jóvenes, puede ser ese grupo de niños y niñas, puede ser ese grupo de damas, puede ser ese grupo de varones, que den el 100% de lo que son, ¿sí? Para el Señor, que logremos sacar ese potencial para la gloria y honra del Señor. Ese es el propósito. Y esa es la tarea que yo me he propuesto con este material, ¿cierto? Que tengamos herramientas para que nosotros podamos ayudar a otros a que den su 100, a que ustedes den su 100 y que otros también puedan dar su 100%, ¿sí? Para el Señor, ¿sí? Para la gloria de Dios. No es para figurar, no es para eh, mostrarnos, ¿sí? Sino precisamente para el Señor, ¿sí? Y entonces, como lo dice esta diapositiva, aquí el asunto no es si usted influye en alguien o no, ¿sí? Ya sabemos que influimos en otras personas, sino es definir qué tipo de influencia vamos a hacer, ¿sí? ¿De qué manera va a ser esa influencia que vamos a hacer? No podemos esperar a tener autoridad, no podemos esperar a tener posición para ser personas de influencia. Tenemos que buscar hoy ser personas de influencia, personas que influencien constructivamente a otros a nuestro alrededor. ¿Sí? Ese es el día de hoy. Ese es el día en el que nosotros estamos. A veces pensamos: no, cuando yo sea pastor no voy a hacer los errores que cometió mi pastor. Si cuando yo tenga a cargo la congregación, yo no voy a hacer los errores que cometió mi pastor o mi pastora ¿sí? o mi líder o la persona que está a cargo, ¿cierto? A veces pensamos es eso, ¿cierto? Que tener la posición para poder ser de influencia. Pero aquí el principio y el punto importante es: no podemos esperar a ser la persona que tiene posición, ¿cierto? No podemos esperar a llegar a tener un cargo para poder ser influencia. Hoy ya somos influencia.
Y tenemos que mirar de qué modo nosotros somos esa influencia y cómo esa influencia es positiva alrededor nuestro. Y aquí hay una imagen que puse con un señor con una pistolita de juguete, ¿cierto? Porque me encontré un texto de una persona que me pareció muy interesante, muy importante sobre cómo a veces nosotros concebimos la influencia, ¿cierto? Y entonces la historia se llama ¿Quién tiene la pistola? ¿Sí? Y entonces, imagínense que usted está en un consultorio médico. Los pacientes están en la sala de espera, todo está bien. Cuando una persona entra con un arma, ¿sí? Todos lo pueden ver. Instantáneamente esa persona tiene influencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene un arma, ¿cierto? Tiene el poder de controlar el comportamiento de las otras personas. Les puede decir hagan esto o no hagan esto y todos lo van a hacer simplemente porque esa persona tiene un arma, ¿cierto? Y a veces asumimos que para persuadir a otros, para motivar a otros, para no condicionar, para animar, ayudar a otros a dar su potencial, pensamos que necesitamos tener un arma, ¿cierto? Pero todos también hemos escuchado historias de alguien que convenció a alguien de que no disparara un arma, ¿sí? Incluso de que no cometiera un crimen o incluso de que no se suicidara. Y eso lo logró a través de la confianza y la relación, ¿sí? Para influir en el contexto en el que una persona tiene un arma y está de alguna manera teniendo el control de esa situación, ¿cierto? Está manejando esa situación porque tiene un arma allí, ¿sí? Se requiere de influencia para podérselo ganar, ¿cierto? Se requiere de confianza y se requiere de relación para poder que se rinda, deje esa arma y pueda aceptar negociar frente a esa situación, ¿sí? Lo mismo ocurre en una organización, ¿sí? Y al riesgo de sonar grosero, alguien más puede tener el arma en su organización, en su iglesia, alguien más puede tener la autoridad, el poder, ¿sí? Pero la verdad es que los líderes brillantes y los miembros del equipo no se apoyan en su posición, es decir, no se apoyan en su arma, sino que desarrollan confianza y relaciones en su equipo. Y eso lo logran a través de cosas muy prácticas, ¿sí? Que es lo que queremos empezar a mirar hoy. Y es modelar la excelencia en sus tareas actuales. ¿Usted quiere ser influencia en su comunidad? Empiece a modelar la excelencia, empiece a demostrar cómo se es una persona de excelencia. No haga las cosas simplemente por hacerlas. No haga las cosas simplemente por cumplirlas. Demuestre excelencia en sus tareas, en lo mucho o en lo poco que usted tiene. Cuando usted demuestra excelencia en su tarea, así sea mínima, eso va a demostrar que usted es una persona digna de confianza. Eso va a demostrarle a la persona que tiene autoridad que usted es responsable, que usted lo está haciendo porque está comprometido con esa labor. ¿Sí? Muchas veces hacemos cosas y las hacemos porque tenemos que hacerlas. Si nosotros hacemos algo simplemente porque tenemos que hacerlo, no llegaremos nunca a ser una persona de influencia. Las personas que hacen simplemente lo que tienen que hacer, incluso nunca van a trascender. ¿Sí? Y de hecho la escritura nos dice eso. Cuando usted haga simplemente lo que él se le mandó a hacer, diga soy un siervo inútil. Porque hice lo que tenía que hacer. Pero cuando usted hace lo que tiene que hacer y lo hace con excelencia, así sea limpiar un baño, así sea barrer la iglesia, ¿sí? Y lo hace con excelencia, lo hace para el Señor, eso está mostrando su compromiso con la tarea. Y es delante de las personas que lo van a ver, pero delante de Dios, que le va a dar cada día más responsabilidad. Dios nos va a dar cada vez más responsabilidad en la manera en la medida en que Dios vea cuán fieles somos en la tarea que tenemos nosotros ahora. Si usted hace sus tareas simplemente por cumplir, simplemente por salir del paso, porque tiene que hacerlo, nunca va a llegar a ser una persona de influencia.
Tiene que hacer las cosas con compromiso, dando lo mejor que usted tiene. Un segundo elemento que es muy, muy importante es demostrar lealtad pública hacia su líder, hacia su pastor, hacia la persona que está a cargo sobre usted. Siempre vamos a encontrar personas que están a cargo de nosotros y personas sobre las cuales nosotros vamos a estar a cargo. Siempre. Cuando usted no tenga personas a quien rendirle cuentas, preocúpese. ¿Sí? Porque si usted no tiene a quien rendirle cuentas, usted está en el riesgo de hacer lo que se le da la voluntad. ¿Cierto? Y es muy peligroso. Ese punto es muy peligroso. Cuando uno no tiene a quien darle cuentas, es un punto muy peligroso. Pero cuando usted tiene a quien darle cuenta, sabe que tiene que sujetarse a esa persona. Siempre en la escritura, nosotros, la Biblia nos muestra que siempre habrá personas a las cuales nosotros tenemos que sujetarnos y siempre habrá personas a las cuales nosotros somos autoridad para ellas y esas personas tendrán que sujetarse a nosotros. Por eso la escritura dice que toda autoridad es delegada por Dios. Toda autoridad es delegada por Dios. Absolutamente toda, en todo contexto. Pero en la medida en que usted sea leal a la persona que usted tiene a cargo, usted va a demostrar influencia en las personas que están siguiéndole, ¿cierto? Si usted no tiene ese nivel de ética, va a ser muy difícil, ¿cierto? Nunca tenemos que hablar mal de la persona que está a cargo. Si necesitamos hablarlo, lo hablamos en un círculo de confianza en el cual nosotros le podemos decir a la persona que está equivocada, ¿cierto? Con amor y con todo el proceso constructivo, ¿cierto? Pero sea leal. Ese es un aspecto muy importante. Y el tercero está relacionado también. Y es siempre ofrezca ayuda y aligere la carga de su líder. Muchos de ustedes aquí tienen pastores locales en sus iglesias. Están bajo la autoridad de un pastor local. Ofrézcase a ayudarle. Este es el tiempo en el cual usted tiene que ofrecerse a ayudar. ¿Sí? No espere a que le pidan ayuda. A veces nosotros esperamos a que nos pidan ayuda, ¿cierto? A veces tenemos esa idea que cunde en el ejército, ¿cierto? Dice un soldado no se niega ni se regala, ¿cierto? Y es un error, ¿sí? Si usted ve la necesidad, usted regálese, ofrézcase a ayudar. Ofrézcase a ayudar y eso es lo que nos demuestra la disposición y le va a demostrar a esa persona que usted es digno de confianza, que usted ve la necesidad y se ofrece. Eso es una categoría que tal vez abordaremos más adelante con relación al liderazgo que se llama proactividad. Ser proactivo significa que uno ve la necesidad y la suple. No espera que le digan, oiga, venga, es que tenemos esta necesidad, ayúdenos en esto. No. La proactividad es un elemento esencial en una persona que tiene influencia. Y es que ve la necesidad, ve que hay una falencia y se ofrece y dice, yo quiero ayudar, yo puedo hacer esto, yo puedo ayudar aquí. Yo veo que esto que están haciendo lo podemos hacer de esta manera. Y no espera simplemente a que le inviten a participar. No espera solamente a que le digan qué tiene que hacer. No solamente espera a que le den y a seguir instrucciones. Claro, debe hacerlo, porque esa es la tarea de una persona que está sujeta a la autoridad, seguir la instrucción. Pero si ve que puede ayudar, debe hacerlo. Y sobre todo esta segunda parte, aligerando la carga de su líder. Es muy importante que ustedes se comprometan en aligerar las cargas de las personas que están dirigiéndoles a ustedes. Creo que no hay una responsabilidad tan grande o más grande que ser un pastor. Creo que es una responsabilidad muy, muy grande. Y puede ser también una carga muy, muy grande. Y usted como diácono, como servidor, como ministro, como persona que está coordinando un grupo, tiene la responsabilidad de aligerarle la carga a su líder, a su pastor, a la persona con la cual está bajo usted autoridad. ¿Sí? Ayúdelo para que su carga sea menos pesada. Y número 4, sacrificar y estar dispuesto a hacer lo que otros no hacen. Y este es un punto muy, muy importante. Si usted quiere ser una persona de influencia, empiece por hacer esto. Empiece por hacer lo que otros no quieren hacer.
¿sí? El trabajo sucio, ¿cierto? Dice, siempre hemos escuchado esa frase, ¿no? Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo, ¿sí? Y hay veces hay trabajos sucios que nadie quiere hacer en una iglesia. Y hay veces hay que hacer ese trabajo, ¿sí? Para servir y sacrificarse, ¿sí? Y vale la pena hacerlo, ¿sí? Aunque a veces eso nos haga eh, quedar mal delante de otros. A veces quedamos mal, ¿sí? En algunas ocasiones quedamos como una chancla, pero no importa. Y es eso a lo que se refiere sacrificarse, ¿sí? Y estar dispuesto a hacer lo que otros no hacen. Y es muy, muy importante que nosotros podamos hacer eso por nuestros líderes, pero sobre todo por la iglesia, por la organización, ¿sí? Estamos aquí para la obra del Señor. Hemos sido llamados para la obra del Señor. Si usted está en esta reunión, es porque usted ha sido llamado para servir en la obra del Señor, no solamente para ser un espectador, ¿sí? No solamente para ser un espectador. Podemos ser espectadores o podemos ser personas que intervienen y que transforman. Algo que a mí me llamó la atención hace muchos años cuando era más joven, como dice el pastor Israel, cuando era más joven era una canción que se llamó Yo quiero ser alguien que transforme el mundo, ¿sí? En inglés dice, yo quiero ser un history maker, alguien que haga historia, ¿sí? Y esa cosa me marcó aún cuando no había conocido la profundidad del evangelio, ¿sí? Que yo pueda transformar, que yo sea alguien que transforme, que pueda yo influir en otros, que yo pueda ver la gloria de Dios en medio de la comunidad en la que yo estoy. Y ese es un aspecto bien importante. Entonces, todos somos líderes porque influimos en alguien. No todos pueden ser grandes líderes, pero todos pueden llegar a ser mejores líderes. Y ese es el punto. Usted puede llegar a ser un mejor líder, ¿sí? Usted puede llegar a hacer mejor el trabajo que está haciendo. Y la pregunta clave es, ¿puede usted desatar todo su potencial de liderazgo? ¿Mm? ¿Usted cree que puede desatar todo su potencial para ser el mejor líder en su comunidad, en la iglesia, en el lugar donde lo ha puesto Dios, la ciudad en la cual Dios lo ha puesto allí? ¿Cree usted que puede desatar todo su potencial de liderazgo? Y si usted cree que puede hacerlo, vamos a mirar tres componentes importantes de algo que Dale Schneider llama el triángulo del liderazgo, ¿sí? El triángulo del liderazgo son tres habilidades fundamentales: comunicación, influencia y reconocimiento, ¿sí? Y Dale Schneider dice, usted comienza a comunicarse de una manera efectiva. Por eso empezamos con la comunicación, ¿sí? No en vano comenzamos con ese punto. Y no en vano eso sigue siendo un elemento muy, muy importante para trabajar cómo nosotros hablamos, cómo nos dirigimos, cómo somos asertivos al hablar, ¿sí? Que era lo que nos mostraban algún material que yo les dejaba allí, ¿cierto? ¿Cómo podemos decir que no cuando tenemos que decir que no? ¿Sí? ¿Cómo comunicamos una información de una manera apropiada? ¿Cómo decimos las cosas de la manera correcta, sin maltratar a nadie, sin agredir a nadie, sin hacer sentir mal a nadie? ¿Cómo decimos bien las cosas? Porque en la medida en que nos comuniquemos de una manera efectiva, eso nos va a conducir a tener reconocimiento, ¿cierto? Entonces la comunicación nos lleva al reconocimiento, a que las otras personas vean y digan, oiga, mire, sí, esta persona dice las cosas muy bien, las dice con amor, me hace sentir bien al decirme eso, ¿cierto? Aun cuando le estén regañando, porque hay veces incluso eso hace parte de la vida, ¿cierto? Corregir es muy, muy importante. Eso también es importante, pero que lo hagamos de una manera que comunica afecto, que en la comunicación nosotros estemos comunicando interés por la otra persona.
que nosotros estemos comunicando el amor de Dios por los demás, ¿sí? Por eso es tan importante la comunicación. Y en la medida en que esa comunicación nos lleva al reconocimiento, el reconocimiento a su vez nos va a ir llevando a la influencia, ¿sí? A ser de influencia hacia otros, a permitir que otros nos sigan en ese proceso. Y aquí algo importante, un líder hace sentir capaces, hace sentir talentosos, hace sentir importantes, hace sentir valiosos y apreciados a las personas que están a su alrededor o a su equipo de trabajo. Eso hace un verdadero líder, ¿sí? Y eso significa que se necesita tener fe en las personas para poder tener ese nivel de liderazgo. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Y es lo que hace Dios cuando levanta a un líder. Y ustedes se pueden dar cuenta en la escritura, cada vez que Dios levanta a un líder, ninguno de esos hombres era un líder. Moisés tenía una posición, Moisés tenía un cargo, tenía poder, pero no era un líder. Y fue necesario despojarle de ese poder, de esa autoridad inicial que tenía para formarlo y convertirlo en una persona de influencia. ¿Sí? Y por eso, ni siquiera cuando Moisés llegó, ni siquiera el pueblo le creía. Y mucho menos Faraón le creía. Pero Dios empezó a respaldarlo para mostrar que Él estaba con él. Y Él empezó a manifestar ese amor por el pueblo. Y eso le empezó a generar ese nivel de influencia que llegó a tener Moisés. Y Moisés es el ejemplo de un líder. Pero también hay otros ejemplos de líderes en la escritura, ¿sí? Y otro ejemplo de líder en la escritura que es un líder que no se vio inicialmente así, fue Gedeón, ¿cierto? Como Dios lo llamó y como Dios tenía fe en Gedeón para que llegara a ser un líder. Ni siquiera era reconocido, él no tenía posición, él no tenía autoridad, pero Dios le dio un lugar de autoridad. Pero empezó siendo influencia. Con todas las debilidades de este hombre, empezó siendo influencia. Entonces eso es un elemento bien importante que nosotros tenemos que recordar. 3 factores que juegan aquí importante: comunicación, reconocimiento e influencia. ¿Sí? Cómo la comunicación nos gana, nos permite generar reconocimiento y cómo ese reconocimiento nos permite tener influencia en medio de nuestra comunidad. Y quiero que miremos unas herramientas que nos van a ayudar a nosotros a mejorar nuestra influencia, ¿sí? Que nos van a ayudar a nosotros a mejorar esa capacidad que Dios nos ha dado de influir sobre otros. La primera es la escucha. Y mírese, nótese que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? De hecho, la escucha es una de las habilidades de la comunicación. Y yo se los decía la vez pasada. Y de hecho es la habilidad que nunca se enseña, ¿sí? Se nos enseñó a leer, se nos enseñó a escribir, se enseñó a hablar, pero en ningún lado nos enseñaron a escuchar, ¿sí? Y la escucha es fundamental para ser una persona de influencia. ¿Por qué? Porque escuchar hace sentir importantes a los demás. La escucha activa logra captar la lealtad y el compromiso. Cuando a uno lo escuchan, lo hacen sentir importante, lo hacen sentir valioso. Yo no sé, creo que lo he mencionado en algunos otros contextos. Cuando usted iba antes a una ventanilla, a una solicitud, y usted se paraba allí, y la persona estaba allí digitando, y ni siquiera lo mira a uno, sí, ¿qué quiere? Uno se siente que no es, que está ahí estorbándole el trabajo a la persona, y cuando el trabajo soy yo, ¿cierto? Que estoy ahí, es para atenderme, pero cuando la persona está ahí, sí, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Y está aquí, concentrada en su computadora. Sí, es que yo oigo con los oídos, no con los ojos, pero uno necesita que lo miren cuando lo están escuchando. Eso es parte de lo que significa la escucha activa.
Cuando usted escucha a los demás, mírelos a la cara. Cuando usted escucha a las personas que vienen buscando consejo o que vienen buscando ayuda, mírelos a la cara. Fíjese en su mirada. Présteles atención porque escuchar le manifiesta a la otra persona que sabe que es valiosa para uno. ¿Sí? Cuando yo escucho a alguien, le estoy diciendo a la persona, usted me interesa, usted me importa, tengo tiempo para usted y voy a sacar el tiempo para escucharlo. Recuerden que la escucha es activa, que la escucha no interrumpe, no cuenta su propia historia, ¿cierto? Y no sé cuántos hicieron el ejercicio que yo les puse hace un mes de intentar a alguien, contarle a alguien, a ver si esa persona también le contaba algo semejante, y les aseguro que así es, ¿cierto? Porque estamos tan acostumbrados a que yo cuento algo y la persona me cuenta lo que le pasó también. No me está escuchando, ¿cierto? Simplemente estamos allí como interlocutando, pero a la persona no le interesa. Y eso es lo que está transmitiendo. Cuando usted escucha a alguien y usted, si quiere mejorar su influencia, sea una persona que presta atención a lo que están diciendo, que no está pensando en qué le va a responder, ni está pensando en el arroz que puso allá, ni está pensando en la tarea que tiene para hacer, que está pensando en lo que esa persona le está diciendo. Muchas veces lo que la gente necesita simplemente es que la escuchen. ¿Sí? He tenido experiencias donde la gente va buscando un consejo, ¿sí? Y entonces van y le cuentan, no, hermano, es que me pasó esto, y cuentan y 45 minutos, y uno, sí, claro, no, tremendos. Listo, hermano, muchas gracias, sí, qué bendición este tiempo de consejería. Y uno no dijo nada, yo no dije nada. Y fueron 45 minutos de consejería que fueron espectaculares y uno no dijo nada. Porque muchas veces lo que la persona necesita es escucharse para poder entender que ahí está la solución. Y algo que me decía, que yo le aprendí al pastor Israel de eso de aconsejar, era que muchas veces la respuesta la tiene la misma persona, ¿cierto? Por eso el pastor dice, ore, porque usted tiene la respuesta, ¿sí? Y el consejo usted lo tiene. No siempre, y creo que no puede ser una constante tampoco, ¿cierto? No puede ser una constante, pero muchas veces la respuesta la tiene la persona y lo que necesita es que la escuchemos. Y escuchar implica no solamente prestar atención a las palabras, sino prestar atención a los gestos, a lo que dice la persona con su cuerpo, ¿cierto? Muchas veces lo que la persona nos dice está en sus gestos, ¿cierto? En lo que está transmitiéndonos. Escuchar significa tú me importas. Y cuando usted le dice a las personas, tú me importas, esas personas lo van a seguir. Esas personas van a hacerle caso a usted. Usted va a ser una persona de influencia para esas personas. Pero cuando usted no las escucha, las personas no lo van a seguir. Y esto es muy importante. Primer punto, entonces, para mejorar su influencia, escuchar. Porque escuchar es sentir importantes a los demás. Segundo punto importante para mejorar su influencia es la participación. Permitir participar, ¿sí? Y cuando aquí decimos no es solo comunicarle a alguien algo, es permitirles ser parte de algo. Y participar es ser parte de. Eso es lo que significa participar, ¿cierto? Participar significa que yo hago parte de algo. Y a veces invitamos a las personas, vengan, es que ustedes no participan. Y muchas veces las personas no participan porque no se sienten parte. Y a veces queremos empujar a la gente a participar y los jalamos y los llevamos y como si fueran de verdad literalmente las ovejas que de la nariz las llevamos. Y no hemos entendido que no participan porque tal vez no se sienten parte, porque tal vez no los hemos hecho partícipes de eso. Y es importante que nosotros permitamos la participación. ¿Qué significa eso? Cuando usted está dirigiendo, cuando usted tiene ese grupo de líderes, ese grupo de damas, ese grupo de varones, ese grupo de jóvenes, de niños, permitirles la participación es ofrecer espacios genuinos de acción,
para que la otra persona se manifieste, se exprese sus ideas, intervenga en las decisiones grupales. ¿Sí? Cuando usted toma una decisión, usted puede hacer que esa decisión sea una decisión participativa o sea una decisión impuesta. Y aquí estoy hablando con personas que son líderes y son personas maduras, ¿cierto? No estamos hablando con personas que están comenzando. Por eso estoy diciendo estas cosas, ¿cierto? Usted puede mostrarle a las personas y hacerlas partícipes de decisiones que usted sabe que son las mejores, pero usted les da la oportunidad de que intervengan, de que participen. No estoy hablando de manipulación, estoy mostrándoles la manera en la cual podemos lograr que las personas sean parte. Y a veces tenemos decisiones y vemos otra perspectiva que no habíamos visto de esas decisiones, que nos dan las personas cuando les permitimos participar, ¿cierto? Y eso es importante, permitirle participar a esas personas que están a su cargo, permítales participar. A esas personas que usted está formando, permítales participar, ¿sí? No sé, cuando yo estudiaba, era muy, muy molesto tener ese tipo de profesores que decían sin preguntas, ¿cierto? Hasta que yo termine, tienen chance de preguntar, ¿cierto? Entonces me decía, bueno, y cuando yo tenía ganas de preguntar y ir hasta el final, y como que uno dice, no, ya, ni qué. Nunca se sentía uno parte, ¿cierto? Cuando usted esté formando personas, cuando usted esté capacitando personas, permítales participar, hacer que las personas sean tenidas en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a aumentar la autovaloración de esas personas y su aprecio personal. Va a hacer que esa persona mejore su autoestima también, porque se va a sentir parte. Soy tenido en cuenta. Y piense las veces que usted no ha sido tenido en cuenta, cómo se siente, ¿cierto? Cuando se hacen cosas y no le cuentan a usted, sino que deciden cosas y uno dice, ay, lástima, uno como que se siente que no, ¿sí? Pero qué bueno es cuando lo tienen a uno en cuenta. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta a las personas, porque sabemos que cuando las tenemos en cuenta, las personas se sienten bien, se sienten parte. Estimular la significación no significa que dejamos que el otro haga lo que se le dé la voluntad, ¿cierto? No es hacer lo que le provoque, no. La participación se permite cuando nosotros le damos la oportunidad a esa persona de que exprese sus ideas, sus intereses, que pueda contarnos cómo se siente también, ¿cierto? Frente a esa decisión que vamos a tomar, frente al grupo que estamos desarrollando, ¿cierto? Ser tenidos en cuenta es muy valioso. Y yo no estoy hablando de una democracia, ¿cierto? Porque no estamos hablando de la decisión de la mayoría. ¿Quiénes están de acuerdo con que? No, no es mayoría. Y la escritura nos muestra los ejemplos de cuando se toman decisiones por mayoría, ¿cierto? No. No es por mayoría, no es quienes están de acuerdo, a cuántos les parece, no. Porque hay decisiones que tienen que tomar las personas que están en autoridad y que deben ser acogidas por el resto, pero sí recibir algo que se llama en inglés input, que es como la retroalimentación. ¿Ustedes qué piensan de esto que vamos a hacer? ¿Cómo les parece esto que vamos a hacer? Y de esa manera las personas se sienten parte. Y al sentirse parte, las personas van a sentirse mejor y van a hacer las cosas con un mayor compromiso. Van a permitir que nosotros podamos ser de influencia para esas personas y van a comprometerse con eso que están haciendo, ¿cierto? La participación les va a asegurar a las personas compromiso en la tarea, que se comprometan en esa tarea que están haciendo. Entonces vamos con escucha, que hace sentir importantes a los demás. Vamos con participación, que no solo es comunicar una cosa, dar una información, sino permitirle a las personas ser parte. Y el tercero aquí de esta sección es el modelaje. Y el modelaje es que usted haga lo que quiere que otros hagan. Si usted quiere que otros hagan algo, usted tiene que ser el ejemplo. La mejor manera de enseñar algo es el modelaje. Y eso significa hacer tú lo que quieres que otros hagan.
¿sí? Creo que no hay nada más desilusionante que uno saber que la persona que le enseña a uno algo hace otra cosa, ¿cierto? Creo que eso es una cosa de lo más desilusionante. ¿Sí? Que mi pastor me enseña sobre, que mi líder me enseña sobre un tema y no lo hace, ¿cierto? No me da el ejemplo en eso. Por eso nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y a eso se refiere el modelaje, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es más influencia que lo que nosotros decimos y permite abrir caminos de expansión a otras personas. Hay una frase que alguna vez vi en la iglesia, que pusieron en la iglesia allí en Bonanza, que decía: tus acciones no me dejan oír tus palabras. O el ruido de tus acciones no me deja oír tus palabras. Y es contundente, ¿cierto? Podemos decir muchas cosas, pero nuestras acciones tienen que demostrar, ¿sí?, que nosotros estamos comprometidos con eso, ¿sí? Modelar es mostrar cómo hacer bien lo que la persona tiene que hacer. Modelar es demostrar con hechos que sí es posible y deja evidencia de que si usted puede, todos pueden, ¿sí? Si usted puede esforzarse, todos se pueden esforzar. Si usted lo pudo hacer, todos lo pueden hacer. Y eso va a motivar a las personas en el compromiso, a hacer lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Ser ejemplo no es obligar a otros a seguir una conducta, sino que es parte de la certeza de que lo que se modela es expansivo, es decir, lo que usted modela va a hacer que otros lo sigan también. La forma en la que usted actúa va a hacer que otros lo sigan también, ¿sí? Y eso es muy, muy importante, muy importante. Entonces, nosotros tenemos que modelar lo que nosotros queremos ver en otros. Hacer lo que otros quieren que hagan, nosotros tenemos que hacerlo. Si queremos que otras personas nos sigan, tenemos que ser el ejemplo. Y de hecho, para poder que otras personas nos sigan, pues uno tiene que ir adelante, ¿cierto? Creo que ningún líder va atrás, ¿cierto? Y el ejemplo nos lo da el pastor de las ovejas, ¿cierto? Cuando vemos a esos pastores de ovejas, el pastor siempre va adelante y las ovejas lo van siguiendo. Y tiene que, ¿por qué va adelante? Porque las ovejas tienen que verlo, a pesar de que sean miopes, muchas de ellas, ¿cierto? Por eso necesitan estarlo escuchando, ¿sí? Estarlo escuchando, necesita estarles hablando y eso hace parte también del modelaje, ¿cierto? Mostrarles cómo es, mostrarles el camino, guiarles para que sepan por dónde deben actuar, por dónde deben ir esas personas, ¿cierto? Y es muy importante ser ese ejemplo. Usted nunca podrá ser una persona de influencia si usted no da buen ejemplo, ¿sí? Y en lo que usted quiere que otros lo imiten, usted tiene que imitar. Usted tiene que dar el primer paso, ser el ejemplo, ¿cierto? Entonces, escucha, participación y modelaje. Y vienen, el siguiente punto es la valoración, ¿sí? Valorar. Valorar a las personas que usted tiene a cargo. Si usted quiere ser de influencia para la vida de esas personas, usted tiene que demostrarles a esas personas, hacerles saber a otros con palabras y con acciones explícitas que le apreciamos, valoramos y respetamos, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Si usted no valora a las personas que usted tiene a cargo, ¿sí? Si usted no tiene fe en esas personas, no podrá liderarlas, ¿sí? No podrá liderarlas. Usted tiene que ser el primero que tiene que tener fe. Y aquí está el ejemplo de Jesús. Jesús tomó a 12. 12 que yo, personalmente, yo no hubiera escogido esos 12. Yo hubiera buscado otros. Seguro, o sea, yo no me había conseguido esos 12. Ese Pedro que es con el temperamento de ese Pedro, yo no, es el primero que ha dicho no, gracias. ¿Sabe qué? Usted no.
Ese Mateo que se creía menos, yo tampoco lo había cogido, ¿cierto? Humanamente no habríamos escogido ese grupo, pero Jesús escogió ese grupo porque tenía fe en ellos y les demostró. Ese ejemplo de liderazgo en Jesús es muy importante, porque Jesús les demostró a esos 12 en muchas oportunidades que eran valiosos. Les dio la oportunidad de equivocarse y los ayudó. ¿Sí? Y uno se imagina a Jesús viniendo caminando por el mar y el Pedro, ay, venga, que yo mande, que yo vaya, yo, como, ¿sí? Y eso hubiera hecho, no, este man. Pero no, ¿para qué? O sea, ¿para qué vamos a hacer el oso aquí los dos? ¿Sí? Yo sé usted cómo es. ¿Sí? No, no hagamos el ridículo. Aquí estamos, qué pena con los otros 11 hermanos aquí, ¿sí? No, le dio la oportunidad. Tuvo fe en él. Y aun cuando se equivocó, lo levantó y no lo dejó ahogarse. Porque era para haberlo dejado ahogar, ¿cierto? Y no lo dejó ahogarse. Lo levantó y luego le dijo qué pasó con su fe. Y lo restauró y lo sostuvo allí. Pero les demostró que eran valiosos. Valorar es la posibilidad que se tiene de manifestarle al otro lo importante que es. Y eso permite que tomen conciencia de su propio valor y sean capaces de elevar su potencial exponencialmente. Cuando usted les demuestra a las personas que los valora, eso va a hacer que esas personas crean en sí mismas, tomen conciencia de su propio valor y se proyecten. Y eso es lo que hace un verdadero líder. Y eso es lo que hace una persona de influencia. Una persona de influencia hace eso en los que están a su alrededor. Cuando usted les demuestra a las personas que las valora, va a hacer que su nivel de compromiso y su desempeño con el equipo aumente. Pero se necesita demostrarles que los valoramos. Se necesita demostrarles que son valiosos para nosotros. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Fundamental demostrarles que son valiosos. Si usted quiere ser una persona de influencia, demuéstrele a las personas que están a su alrededor que son valiosas. No los haga sentir menos. Hay líderes que hacen eso, ¿cierto? Hay jefes que hacen eso, que les hacen sentir a los demás que no son nada, que no valen nada. Eso no es un verdadero líder. Eso no es una verdadera persona de influencia. Una persona de influencia hace que los demás se sientan importantes y cree en ellos de manera que puedan desarrollar todo su potencial. Logra levantarlos y relacionado con este mismo está el siguiente aspecto para mejorar la influencia sobre las personas y es las expectativas. Las expectativas es un aspecto muy importante. Las expectativas. ¿Por qué? Porque a veces las personas tienen de sí mismas una percepción de minusvalía. Hay veces que las personas que están a nuestro cargo tienen una perspectiva de minusvalía que no está alineada con su verdadera capacidad de acción. Hay veces que personas que dicen, no, yo no puedo, no, yo no creo que, no, yo no soy capaz, no, pero yo no. Y están en ese concepto de sí mismo que no corresponde con su verdadera capacidad, con el verdadero potencial que tienen. Pero si nosotros comenzamos a tratar a esas personas como una persona talentosa, como una persona valiosa, como una persona útil, eso va a empezar a generar una disonancia, o sea, una discrepancia entre, oigan, este líder, esta persona que está a cargo me hace sentir valioso, me hace sentir importante, pero yo siento que no soy importante, que no soy valioso. Esa disonancia entre lo que soy y lo que puedo llegar a ser empieza a promover a que la persona pueda llegar a, y empiece a intentar llegar a ser lo que usted le plantea como líder. Si usted tiene expectativas bajitas sobre las personas van a llegar hasta su nivel, hasta el nivel de expectativas que usted tiene. ¿Sí? Solamente van a llegar hasta ahí. ¿Sí? Solamente ese va a ser como el tope, ¿cierto? Ese va a ser el tope.
Usted puede llevar a las personas hasta el tope. Y el tope usualmente lo define la persona que está a cargo. Y por supuesto, cada persona tiene un tope. En su liderazgo, usted tiene un tope. El tope que usted cree que tiene. ¿Sí? Hay personas que no han visto ese tope en sus vidas. ¿Sí? Y hay una historia sobre la persona que creó McDonald's. ¿Sí? La persona que creó McDonald's dice en la historia, yo no conozco todo el detalle, pero simplemente quiero ilustrar lo que la persona que creó McDonald's empezó con una tienda y empezó con la comida, la venta de comida rápida, de hamburguesas y de perros calientes y empezó a hacerlo y llegó a expandirse, pero llegó a un punto en el que no logró crecer más y no entendió un concepto que se necesitaba, que era complementario y el concepto de franquicias. Esa persona que creó McDonald's creía que él tenía que abrir todas las tiendas y que todas las tiendas tenían que ser de él. Y llegó al punto en que tuvo que vender su empresa a otras personas que comprendieron el concepto. Y esas son las que llevaron a que hoy haya prácticamente un McDonald's en cada país del mundo. ¿Sí? Ese nivel de expansión. Y es esa idea de tope, ¿cierto? A veces pensamos, ya, esto es todo lo que yo puedo dar, yo no puedo dar más, nada más. Siempre podemos dar mucho más. Y usted tiene que ver eso en usted primero, pero también lo tiene que ver en los demás, porque usted es un líder y una persona de influencia, ¿cierto? Usted tiene que ver eso en las personas, tiene que verlas como valiosas. Cuando usted trata a alguien como si tuviera un nivel de desempeño superior al que tiene, al que está demostrando, eso se va a evidenciar en los resultados de esas personas, ¿cierto? Si las tratamos como que no puede más, pobrecita, la pobre hermana, no, ¿sí? Cuando pobreteamos, la persona va a llevar hasta ese tope, ¿cierto? Pero cuando vemos el potencial y todo lo que Dios puede hacer, además, porque aquí, a diferencia de otras organizaciones y de otras concepciones donde se habla también de liderazgo, aquí el potencial lo tiene cada persona en Dios. Y eso es una cosa poderosa. Lo que podemos llegar a hacer en Dios es poderoso. ¿Sí? Poderoso, muy, muy grande. Entonces todos nosotros somos mucho más capaces de lo que creemos. Y muchas veces lo hemos aprendido en las circunstancias. Y creo que para muchos de ustedes esta pandemia ha sido la oportunidad de darse cuenta de que ustedes podían mucho más, ¿cierto? A veces pensábamos que no, eso es todo lo que podemos. Y yo con la tecnología me atropella y no sé qué, y pensábamos en todo eso, ¿cierto? Y teníamos esa idea de que no, es que la tecnología. Y hoy las circunstancias y la situación nos ha hecho que nosotros tengamos que asumir, ¿sí? Y yo aquí, entre las personas que están aquí acompañándonos, sé de algunos, ¿sí? Eso, mejor dicho, para prender el teléfono era una dificultad. Y hoy prenden su reunión de Zoom, convocan a las personas, invitan, se conectan por Skype y lograron un nivel de potencial mucho mayor del que creían, del que pensaban tener, ¿sí? Y eso nos lo ha demostrado las circunstancias. Y ustedes pueden mucho más de lo que en este momento están dando. Estoy absolutamente convencido. Y se lo digo de parte de Dios, ustedes tienen mucho más potencial del que han demostrado. Estoy absolutamente seguro. Y necesitamos desarrollar ese potencial. Si usted trata a las personas que están a su cargo como personas valiosas, talentosas y útiles, eso les va a permitir que se sientan de esta manera. Un buen líder ve lo que pueden llegar a ser esas personas. Y eso fue lo que Jesús vio en sus discípulos. Él vio lo que podían llegar a ser. Desde que los llamó, vio que podían llegar a ser pescadores de hombres. Aún antes de que lo fueran. Aún antes de que lo fueran. Y él vio ese potencial que ninguna persona había visto y humanamente era imposible de ver en Pedro. Para llegar a ser el responsable
de ese primer discurso en el cual se convirtieron 3,000 personas. Y así es igual con nosotros. Yo creo que el que me hubiera conocido a mí hace 30 años no había dado 5 pesos por mí, hubiera dicho, no, este man no, pobrecito este man no. Pero el Señor cree en nosotros. Dios tiene fe en nosotros. Dios tiene fe en usted. Dios sabe de todo el potencial que ha puesto en usted, de todas las capacidades que Dios ha puesto en usted para que pueda lograr el máximo de potencial. Para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria, para la gloria de Dios. ¿Sí? Tener una visión valorativa para tratar a las personas con respeto, con atención y con aprecio, logrará que esas personas respondan a esas expectativas. Y en síntesis, lo que dice esta diapositiva, vea a sus semejantes como Dios los ve. Véalos como Dios los ve, en toda la capacidad y potencial que Dios los ve. Número 6, ambiente y recursos. Promueva un ambiente expansivo a su alrededor. Un ambiente expansivo significa que tiende a la expansión. Si bien se requiere optimizar recursos, no significa que se deba minimizar completamente los recursos. Usted debe dotar de recursos más allá de los desempeños a las personas que tiene a cargo. Usted debe posibilitarles un ambiente a las personas que están a su cargo donde puedan desenvolverse. Tiene que proveerles los recursos a las personas para que puedan hacer el trabajo que necesitan hacer. Debe darles la oportunidad para que lo puedan hacer. Si el ambiente no es propicio, si hay un ambiente tenso, si el ambiente no es apropiado, las personas no se van a comprometer. Usted debe facilitar un ambiente de confianza, un ambiente donde las personas pueden sentir que pueden crecer, que pueden llegar a ser más, que pueden llegar a lograr cosas más. Y debemos promover ese tipo de ambiente. Número 7, la confianza. La confianza es un elemento muy importante para mejorar su influencia. La confianza nos permite demostrarles a esas personas que nosotros creemos que ellas pueden. Depositar confianza permite influenciar al otro de manera constructiva. Cuando usted deposita confianza en las personas, los está influenciando de una manera constructiva. Cuando se entrega confianza a alguien, se le está diciendo con hechos que se le valoran sus talentos, sus capacidades, sus posibilidades, sus competencias. Cuando le encargamos una tarea, cuando le damos una responsabilidad a esa persona, le estamos diciendo que creemos, ¿sí? Que creemos en eso. Yo creo que la diferencia con la confianza y con las expectativas es que la confianza le entrega a la persona en hechos la posibilidad de que desarrolle una tarea, ¿sí? Porque estamos soltándole, permitiéndole hacer. Cuando usted confía, le entrega la tarea. Hay personas que encargan responsabilidades a otras personas y entonces le dicen, bueno, es la persona que tiene un grupo de jóvenes, tiene un grupo de niños, tiene un grupo y le encarga a alguien que haga algo. Y cuando está todo el tiempo mirando, ¿ya lo hizo? ¿Qué hubo? ¿Ya lo hizo? ¿Qué hubo? ¿Sí llamó? ¿Qué hubo? ¿Sí hizo? No está demostrando confianza, ¿cierto? Claro, por supuesto, tiene que estar pendiente. No se puede desligar, ¿sí? Se delega sin desligar. ¿Sí? Yo, siempre que usted delegue, tiene que estar comprometido con supervisar lo que está pasando, pero eso no quiere decir que usted esté allí asfixiando a la persona a ver qué está haciendo, ¿cierto? Cuando confiamos, le estamos dando la posibilidad a la persona de que haga. Le damos esa responsabilidad, ¿sí? Incrementar la confianza
de nuestras personas, de las personas que están a cargo en sí mismos. O sea, cuando yo confío en esa persona, estoy aumentando la confianza de esa persona en sí misma. Estoy ayudándola a que confíe en sí mismo, que tiene que ver con las expectativas también. De hecho, están relacionados estos elementos, ¿sí? Y cuando esa persona sabe que yo confío en ella, sabe que yo he depositado mi confianza en ella, eso va a hacer que esa persona no quiera defraudarme, ¿sí? Y eso genera un vínculo de influencia. ¿Sí? Cuando usted le delega a alguien y usted le confía a esa persona algo y esa persona siente que usted le confió, esa persona no va a querer defraudarle, ¿cierto? Sino que se va a esforzar y va a abrir posibilidades y va a expandir el concepto de sí mismo y se va a esforzar por cumplir con esa responsabilidad. Y eso va a generar un vínculo de influencia con usted, que es muy importante, muy, muy importante. Por eso la confianza genera relaciones sanas, armoniosas y que potencializan al otro, ¿sí? Que promueven al otro, que permiten que el otro logre todo su potencial. Y finalmente, el entusiasmo, la octava herramienta para mejorar nuestra influencia, y es el entusiasmo. Y aquí dice de manera sencilla, el entusiasmo es lo contagioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que los demás van a percibir en nosotros. Por supuesto que si yo voy a contagiar entusiasmo, yo tengo que tener entusiasmo, ¿cierto? Yo no puedo tener entusiasmo si yo no puedo compartir entusiasmo si yo no tengo entusiasmo, ¿sí? Si yo no creo en eso que estoy haciendo. Si yo creyera que esto sería una farsa, yo no lo haría. Yo creo en el potencial y creo en la importancia de eso que estamos haciendo. Sí, yo estoy convencido y quiero motivarles a ustedes en eso. Y no sé si mi entusiasmo está logrando llegarles o no. Yo espero que sí, ¿sí? Porque yo sí veo el valor de la importancia de ser influencia en nuestras comunidades. Y es trascendental. Pero recuerde una cosa, y es que si bien el entusiasmo es contagioso y que si nosotros hablamos con entusiasmo, vamos a contagiar entusiasmo, ¿cierto? Y que yo no puedo pedir entusiasmo si yo no estoy entusiasmado, ¿cierto? Yo no puedo pedir que alguien se entusiasme si yo no estoy entusiasmado. Pero lo cierto es que yo también tengo que cuidar mi entusiasmo, ¿cierto? Porque hay algunos que les encanta pisotear el entusiasmo a uno, ¿sí? Y yo tengo que cuidar mi entusiasmo, porque no falta para él que pase y me lo patee y me lo empuje. Y yo, ¿cómo cuido mi entusiasmo? Sabiendo en quién he creído, sabiendo que estoy haciendo las cosas de manera correcta, ¿sí? Siempre alguien puede venir y decirme, sí, hermanito, pues gracias por la charla, sí, larga, sí. La verdad, sí es que estuvo un poquito larga. Yo sí esperaba que terminara como a las 5, pero bueno, pero estuvo buena, sí. Y claro, mi entusiasmo va a rodar allá 3 metros adelante y me toca ir a alzarlo y desempolvarlo. Pero yo tengo que cuidar mi entusiasmo. Siempre encontraremos alguno que le dé por pasarme por encima el entusiasmo. Eso siempre vamos a encontrar por ahí alguno. Yo estoy entusiasmado y pasa alguno y me chorrea el entusiasmo de algo. ¿Sí? Y yo, no, yo tengo que mantener mi entusiasmo y seguirlo porque eso es lo que va a contagiar a otros, lo que va a motivar a otros. Si usted está entusiasmado, usted va a lograr que otros se entusiasmen. ¿Sí? Pero si a uno no se le ven ni ganas, ¿cierto? Uno, no. Y entonces la influencia, hermanos, ¿sí? Y uno, no. Sean de influencia, no sean así. Pues eso no va para ningún lado, ¿sí? Tenemos que lograr motivar y contagiar ese entusiasmo, ¿sí? Influir en el entusiasmo del otro para hacerles sentir que es valioso. Eso tiene sentido y trascendencia.
hacer que la persona pueda entregarlo todo por una labor y que eso tiene significado y tiene valor. Pero eso se requiere que uno crea en esa labor, ¿sí? Crea en esa tarea, crea en eso que estamos haciendo. Y aquí hemos tenido ejemplos, y yo sé que ustedes, aquí hay personas de ejemplo de entusiasmo, que uno los ve y uno ese entusiasmo lo contagian, ¿sí? Y uno dice, uy, sí, mire, tan chévere, y sí, mire, ¿sí? Porque están convencidos de esa labor, porque esa es la manera en que mantenemos el entusiasmo. Se dedica y es importante para contagiar a otros. El entusiasmo es muy importante para contagiar a otros. Entonces, ya para terminar, entender que somos influencias, entender que estaremos en contacto con 5,000, 7,000 o 10,000 personas a lo largo de nuestra vida, que influimos en muchas personas a lo largo de nuestra vida. Y esta frase de Maxwell me encanta, me parece muy interesante. Y es, mi vida tocará docenas de vidas antes de que termine este día. Dejará incontables marcas, buenas y malas, antes de que se ponga el sol. Esto es lo que siempre deseo y esta es la oración que elevo. Señor, que mi vida ayude a las otras vidas que toca al ir por el camino. Y esa debe ser nuestra oración también. Que realmente nuestra vida ayude a las otras vidas que va tocando por el camino. ¿Sí? Que cada día nosotros estemos influenciando a otros y los estemos influenciando para bien. ¿Sí? Estemos llevándolos a que den su máximo potencial, a que se esfuercen al máximo, a que logren desarrollar al máximo todo el potencial que tienen. Ahora vamos a tener un tiempo de preguntas, de claridad de algunos conceptos. Si hay algo que no le quedó claro de lo que estuvimos abordando, esta es la oportunidad para profundizarlo, para aclararlo, para que podamos nosotros seguir aprendiendo. Entonces, quiero darles la oportunidad de que ustedes puedan hacer preguntas. Tenemos unos minuticos. La idea mía es ir hasta las 6:30, con la ayuda de Dios, antecitos de las 6:30. Y entonces tenemos 10 minuticos como de preguntas, si alguien tiene, o si no, podemos terminar antes. ¿Recibimos preguntas? Sí. ¿No? ¿Así de impactados quedaron? Sí, buenas noches, Pastor Jaime. Yo tengo una pregunta, hermano Jaime. Sí, señor. Entonces, hermana Alexandra, luego hermano Hernando. Hermana Gracias. Alexandra. Amén. Hermano Jaime, una pregunta. ¿Cómo? Porque bueno, uno sabemos que en todos los grupos, generalmente, y en algunos, porque tampoco se puede generalizar, se pueden llegar a formar las llamadas, entre comillas, roscas.